Ya, muy bien, queridos alumnos, continuamos con el factor productivo. ¿Cuál es? El capital. Muy bien, el capital. El capital es una obra de Karl Marx, ya que va a ser una crítica directa a las ideas capitalistas de Adam Smith, que tiene su libro sobre la riqueza en las naciones. Ya, así tenemos nosotros este capital. ¿Ya? ¿Qué va a ser el capital? Sí, pone ahí en el capital el concepto. ¿Qué será el capital? El capital es cualquier bien que produce otros bienes. ¿Ya? En este día, por ejemplo, tengo esta maquinita que puedo considerarlo yo de dos maneras: como un gasto, y entonces qué feo haber tenido que comprar este aparatito, ¿no? O puedo verlo como que es una inversión, y entonces cuando lo veo como una inversión se convierte ya en bien de capital. Entonces es el mismo producto, pero va a depender de cómo yo lo veo, cómo yo lo utilizo. ¿Ya? Ojo, lo mismo pasa con los alumnos del colegio. Los alumnos que vienen a estudiar ven al colegio como un bien de capital, pero los alumnos que vienen a dormir, a conversar, vienen al colegio como un bien de uso. O sea, vienes solo porque tu papá te obliga. En fin, pero hay alumnos, y de ese salón hay varios, que prestan atención a la clase porque saben que de aquí van a obtener algo más que la clase. De acá viene su futuro profesional, su conocimiento personal, les gusta hacer cultos. Entonces, las personas, no, los buenos alumnos lo ven como un bien de capital. Ya, eso entonces sería ya el conjunto de bienes que puede ser empleado como medio de producción, o sea que se destina para la creación de nuevas riquezas. Eso es muy variado. Siguiente, por favor. Ya, en esta clase vemos dos posiciones por dos llamadas corrientes o escuelas antagónicas. En este caso, la neoclásica, o también puede ser la clásica, de hecho, el capitalismo. Y en el otro lado veremos la postura del socialismo, Karl Marx especialmente, ¿sí? De su libro El Capital. ¿Cuál es la crítica que le hacen al capitalismo? Para la escuela neoclásica, bueno, ese es el concepto que se toma, es un bien que produce otros bienes. Siguiente. Ahora veamos cuál es la crítica que hace Karl Marx. ¿Sí? Pasa por favor. A ver, ¿qué dice? Y el siguiente también. Muy bien, gracias. Dice, es aquí el valor agregado para la producción de mercancías. Dice un valor orientado a la producción de mercancías, es decir, a los productos. Para obtener plusvalía, esta es una palabra que utilizará bastante el autor, la plusvalía. ¿Ya? ¿Qué cosa será la plusvalía? Dice, es el dinero obtenido en la producción, pero que no se le paga al trabajador. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Karl Marx está en contra de que algunas personas almacenen dinero que ha salido del trabajo de otros. Eso quiere decir que Karl Marx está en contra de la llamada también propiedad privada. Porque ¿cómo es que una persona se enriquece a costa de otros? Porque dice que es propietario de algo, y entonces al ser propietario tiene que beneficiarse, haciendo trabajar a las personas 8 horas, de las cuales les paga 2, 3, 4 y el resto es su ganancia. Y esa es la crítica que hace Karl Marx. Es decir, para él no tiene que haber una persona que se enriquezca con otra persona, sino que tiene que ser una cosa compartida. Es la visión de Karl Marx. Entonces, lo que comúnmente los empresarios dicen, mi ganancia, Karl Marx lo llama abuso, plusvalía. Claro, plus viene de algo más y valía viene de valor, ¿no? Hay algo más, es un valor más, ya que solamente lo que le pagas. Ese resultado entonces dice de las relaciones sociales entre capitalistas y obreros. Claro, estamos hablando de la época de la revolución industrial, estamos hablando entonces donde aparecen las fábricas, por eso es entre capitalistas y obreros. ¿Ya? Los grandes centros fabriles que aparecen en esa época, que Karl Marx va a alzar su voz justamente, como muchas personas, de hecho, porque en la revolución industrial la gente, los niños morían de hambre al haber sido lanzados de los centros de trabajo, como eran los campos.
Es decir, los grandes hacendados votaron a los trabajadores, los campesinos se quedaron sin comida, la gente moría comiendo pasto. Ya era terrible en la época de la Revolución Industrial, porque al empresario no le importa tanto el bien del trabajador, sino que es lo que le importa a sí mismo, ¿verdad? Se importa a sí mismo, su empresa. Y ojo, un empresario tiene también competidores, que son otros empresarios. Un hacendado tiene como competidor otros hacendados. Y entonces estamos hablando del inicio de un gran comercio. Y entonces, ¿cómo hace el hacendado para no quedarse? Hace lo mismo que hace otro hacendado. Pero claro, en detrimento de los trabajadores. ¿Ya? Es decir, no se ve el bien común. Acá no se habla del bien común, se habla del bien particular. O sea, la propiedad privada, los bienes particulares. Eso es lo que critica Carlos Marx, que se da una gran separación ya entre los que tienen mucho y los que no tienen, sea las llamadas clases sociales que él va a criticar, aunque las clases sociales han existido siempre, pero él va a plantear que ya no haya clases sociales, sino que los bienes sean comunes, para que ya no haya alguien que diga esto es mío, y por lo tanto yo voy a ganar y tú no. ¿Ya, niñitos? Entonces, es el resultado de las relaciones sociales entre capitalistas y obreros. Por eso a mucha gente le llamó la atención esta idea socialista, y hasta el día de hoy muchas personas que quieren el bien de la sociedad intentan tener una visión socialista de la historia. Claro que el socialismo es más amplio, en este caso vemos directamente el marxismo. Adelante, por favor. ¿Sí? A ver, origen del capital. Según la escuela capitalista, ¿cómo se da, dice, el capital? 1, 2, sí, y uno más. No, retrocede, por favor. Ya, gracias. Ahí está. Para el capitalismo, ¿cómo es que se da el capital? ¿Cómo es que se obtiene capital? Dice, por el trabajo. Bueno, claro, trabajando se obtienen nuevas riquezas, y entonces esas riquezas te va a dar ese capital. Nace entonces como consecuencia de la actividad productiva que el hombre realiza tomando como base cualquier elemento integrante de la naturaleza, lo que hemos hablado en la clase anterior, la naturaleza. Es decir, ¿cómo se produce? Por la naturaleza elemental. Ahora, ¿cómo hacen los ricos para que, los empresarios, cómo hacen para que su producto por la naturaleza salga más barato? Ya. Van a los países pobres, eso hacen los países imperialistas, los países ricos, van a los países pobres, al continente pobre, a quitarle sus recursos naturales. Le roba sus recursos naturales. De esa manera abarata mucho los precios. ¿Ya? Porque fíjate que una palabra clave del capitalismo es competitividad, es competencia. Es decir, unos empresarios compiten con otros. Y eso es dañino. A ti te han enseñado, y siempre vas a escuchar en la televisión y en todo lado, que es bueno, competitividad, mejora. Pero lo cierto es que esto es dañino para el medio ambiente. Esto es dañino para las economías de la gente más pobre. ¿Ya? Porque los ricos quieren competir entre sí y quieren abaratar precios para parecer a otros ricos. Pues. Y entonces trae sus consecuencias de lo que se llama en la economía al revés. En vez de mejorar a las familias, se empeora. Es decir, las familias alemanas, en vez de producir, los empresarios alemanes mandan sus productos a Malasia, mandan sus productos a Brasil, mandan sus productos a China, y de esa manera los alemanes ya no tienen trabajo, pero han abaratado precios con mano de obra más barata. Entonces fíjate, los alemanes se quedan sin trabajo, pero van a otros países a precio más barato. Entonces, por eso se llama el capitalismo la economía al revés. Ya. Luego dice también cómo se obtiene riqueza por los excedentes. Claro, cuando sobra. Una cosa muy importante, cuando sobra, eso que estás guardando se convierte en capital. Ya, lo que te estás guardando. Veamos así, ¿qué es lo que ocurre en el caso de Europa? Los europeos obligan a los africanos, a los países africanos, a comprarle sus excedentes de producción. Y está entre paréntesis ahí DW, porque es el comentario que hacen analistas en este canal alemán, DW. Los alemanes probablemente, como muchos europeos, van a los países africanos y les venden lo que les sobra. De esta manera el empresario ganó en su país de origen
y sigue ganando también en los otros países. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también en África? Llegan con precios tan baratos, ojo lo que les sobra, ya ganaron, llegan con precios tan baratos, ¿y qué le ocurre a la economía de África, de los países africanos? No puede surgir porque tiene precios muy baratos de los países desarrollados. Y muchas veces los países desarrollados, así llamados monetariamente desarrollados, han sacado los recursos naturales del país y luego lo regresan como un producto. Claro, como tienen más maquinarias, mayores capitales y mano de obra más barata, entonces es muy difícil que un africano compita con el precio de una industria europea. De esa manera, el africano y su economía van mal. Se llama la economía al revés, el capitalismo. ¿Ya, niñito? Eso es lo que se observa. Y luego también tenemos por el ahorro monetario. Claro, el dinero ahorrado también se convierte en capital. Es un capital ahorrado. Ahora, ¿qué hacen los empresarios con este capital ahorrado? Se vuelven prestamistas o bancarios. Es decir, les sobra la plata. Y como les sobra la plata, ojo, ellos van a hacer ganar a esa plata, van a hacerla producir. Les sobra, no es que les falte, a los empresarios en este caso les sobra, ya para qué quieren más. Pero ya no se habla de amor propio, ya se llama ya de avaricia, egoísmo. Es decir, no piensan en el bien común, no dicen yo voy a repartir a la gente que necesita entre mis trabajadores. No, pongo mi banco y a eso que me está sobrando le vamos a sacar más ganancia. Claro, el banquero te lo va a decir bonito, pero en realidad aquí no hay pues amor por el prójimo. Acá solamente hay el lucrar particularmente. ¿Ya, niñito? Entonces tenemos, se tornan prestamistas o banqueros con la excusa, ¿no? Excusa con sus obras que es para beneficiar, dice, tu negocio. ¿Cómo es la idea ahí? El empresario te va a decir que él es buena gente. Es decir, que te va a prestar para que tú crezcas. ¿Ya? Lo que pasa es que ese dinero le sobra y te va a utilizar a ti para que tú le pagues más sin que él trabaje. Ya el dinero le sobra, ¿ya? Pero él se hace buena gente. Yo te estoy prestando para que tú mejores. ¿Ya? Claro, en parte te puede ayudar, pero primero te has endeudado muchísimo. Al menos en el caso peruano las deudas son gigantescas. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Sí, a un clic más por favor. Acá tenemos, según la escuela socialista, ¿cómo se crea el capital? Según esta escuela de Marx, el capital se crea de modo originario o primitivo, dice, acumulación originaria. ¿A qué se refiere? Te lanza la historia Karl Marx. ¿Qué te dice la historia Karl Marx? Te dice, hay un proceso histórico de quitarle al trabajador los medios de producción. ¿Qué cosa es esto? Es decir, los empresarios capitalistas, desde la historia, desde hace muchísimo tiempo, los empresarios en general, le quitan los recursos naturales a las familias, a los países. Dice, si entonces es una acumulación primitiva, muy antigua, es un proceso histórico, es la historia, muy antiguo, de quitarle al trabajador los medios de producción, de quitarle la naturaleza, en lo que se llama privatización de los recursos naturales, de los transportes, las energías. Es decir, si la naturaleza nos precede a todos, la naturaleza es para todos, pero ¿qué hacen algunas personas? Se adueñan de los recursos naturales. Eso es lo que critica Karl Marx y dice, así es como el rico se hace más rico, o así como una persona se hace rica, quitándole a las personas lo que es de todos y apropiándoselo para siempre. Entonces está en contra de la propiedad privada y a favor de la propiedad colectiva, el marxismo. Acumulación de plusvalía. Claro, porque aparte hace trabajar a las personas y no les pagas todo, pues. Es decir, te quedas con una ganancia que ellos han producido. Entonces tú tienes, en primer lugar, le robas sus recursos naturales a las personas y luego le robas sus vidas. Es lo que critica Karl Marx. ¿Entendido? Ya, siguiente, por favor. Elenita, siguiente. Ajá, efecto. Ajá, plusvalía. Ya. El capital es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Es hasta la letra E la importancia del capital. Hasta ahí nomás, por favor. Y así. Dice, ahorro de energía humana. Claro, es muy importante porque
porque en la revolución industrial se crean máquinas y estas máquinas te favorecen para que trabajes menos, o sea, te ahorran energía humana, te facilitan las cosas. La explotación adecuada de los recursos naturales, eso es en teoría, ¿no? Que el capital que genera o debe estar dirigido hacia un adecuado uso de los recursos naturales, pero en realidad no es así, en realidad es al revés. C te dice incrementar la productividad del trabajo. Claro, si tú tienes una máquina, la máquina va a aumentar la cantidad de producción. Hablamos nosotros de mayor productividad. Siguiente, por favor, a la D y la E. Gracias, dice ahí. Incremento de la riqueza. Claro, pues, si tú tienes capital, eso te va a generar más bienes y por lo tanto más riqueza. Y reducir los costos unitarios y generar mayores ganancias. Claro, pues, ya, de hecho que esto te va a llevar a cada vez mayores ganancias. Y a reducir precios. Reduce precios, maximiza ganancias. Adelante, por favor, la siguiente. Ahí serían las clases de capital. ¿Cuáles son las clases de capital? ¿Sí? Esto según la escuela capitalista. Siguiente, más. Adelante. Adelante. Más. Dos más. Uno y otro más. Ya, ahí está. Correcto. Tenemos en la clase de capital, puede ser o productivo o lucrativo. ¿Cuál es la diferencia entre productivo con el lucrativo? ¿Ya? Que el lucrativo no va a producir bienes, pero igual te va a dar una ganancia. Y la diferencia es que el productivo sí va a producir otros bienes. Esa es la diferencia entre el productivo y el lucrativo. Entonces manejamos que en el productivo puede ser fijo o circulante. Es decir, fijo si se mantiene, se utiliza en la producción y este sigue como está, como las herramientas. Aunque en realidad las herramientas se van desgastando. Ese es otro temita. ¿Y qué es el circulante? Lo que se utiliza una sola vez y en el proceso productivo ya no está como lo era, sino que es parte ya, ha sido introducido. Como el caso de los insumos como la goma, la madera, los clavos, lo que llama circulante. Está metido en el nuevo producto, como aquí, ¿verdad? Aquí hay tornillos, madera, fierro, ¿ya? Es decir, es lo que sirve una sola vez y ahí ya está. La diferencia del fijo, ¿no? Que es el que participa y lo utilizas varias veces. Ya, siguiente, por favor. Siguiente. A ver, según los socialistas, aquí Karl Marx lo separa en lo que llamamos nosotros el constante y el variable. ¿A qué se refiere el constante? Con justamente el dinero, es la suma de dinero. Ese va a ser el capital constante. ¿Y cuál va a ser el capital variable? Los salarios, también el dinero, los salarios que se le paga al trabajador. Y esto va a variar, haciendo que aumente o disminuya la plusvalía, es decir, pagando más o pagando menos al trabajador, pagando a más trabajadores o pagando a menos trabajadores. Es decir, si yo logro que un trabajador sea más productivo, puedo votar a un trabajador. O sea, de lo que hacían dos, ahora solo queda uno. Eso es lo que se viene tratando acá. Genera valor, ¿ya?, en el pago de los salarios. Ahora, puede ser también que hay un trabajador que sea mucho más hábil que otros, ¿ya? Y entonces basta por sí mismo. Y hay varias maneras en las cuales se puede aumentar o reducir la cantidad de trabajadores. O también puede ser en cuanto a las horas de trabajo. Es decir, lo hago trabajar más, lo hago trabajar menos. Eso sucedió inclusive en Alemania. Ya se comenta lo que está sucediendo en ese país, que las empresas les han pedido y los trabajadores han aceptado 1 hora, dice, a la semana, estar trabajando gratis para la empresa. Aún así, la empresa ha sido llevada a otro país y los han dejado sin trabajo a los alemanes. ¿Ya? Y es lo que estamos hablando, ¿no? Es un capital invertido en salarios, en donde el empresario va a ver su ganancia y la variación de los ingresos. Entonces, fuente de plusvalía, dice Karl Marx. Siguiente, por favor. A ver, ¿qué es lo que se retribuye al capital? A ese es muy conocido, el interés. ¿Ya? El interés, ¿ya? Sigue, por favor, el interés. Vamos a ver que es interesante. Las preguntitas. Usted responde, ¿no? ¿Un capital qué cosa es? ¿Un bien de consumo es capital? No, es al contrario. ¿Todo bien qué?
sirve como medio de cambio. A ver, dale clic por favor. Muy bien, está en lo correcto. Todo bien, que sirve como medio de producción. Siguiente. El capital es un factor, ¿cómo es considerado? Clásico, primario, derivado, fundamental. Derivado. ¿Ya? Derivado, ya que solo se encuentra después. A ver, dale. Derivado y después. Muy bien, estamos en lo correcto. Siguiente. A una computadora, ¿qué cosa es? ¿Es un bien de consumo? ¿Un bien de capital? La E. Muy bien, la E. Dice, claro, una computadora, si tú lo tienes en tu casa utilizando, ese puede ser de tu tarea un bien de consumo. A menos que el alumno tenga otra visión. Como Owen. ¿No? Y lo utilice como un medio de... O sea, no solamente está jugando sus videojuegos, Fortnite. sino que lo utiliza para informarse, ¿me entiendes? ¿No? Owen ve videos algo informativos. ¿Sí o no? Un bien capaz de ser empleado en el proceso productivo y crear nuevas riquezas. ¿Qué cosa es? Capital productivo, a ver. No, así. Sí, claro, crea nuevas riquezas, está produciendo el capital productivo. Y la última pregunta, el marxismo divide el capital en... Vela. Creo. ¿Circulante y fijo? No. A ver. No, es variable constante. Ya, eso de fijo y circulante del capitalismo. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Lo he estado?